Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniela Cabrera Guillén, soy la directora de la Escuela de Género y Desarrollo y quiero enviarles un cordial saludo desde la ciudad de Cochabamba y agradecerles a todos por ya estar conectados con nosotros. No queremos iniciar sin antes recordarles que en abril del 2020, con mucho esfuerzo, creamos este espacio virtual llamado Escuela de Género y Desarrollo, con el único objetivo de informar y orientar a mujeres y hombres para que puedan fortalecer sus conocimientos en temáticas de género, salud y desarrollo integral. Gracias a muchos profesionales con una destacable trayectoria y sobre todo con un alto sentido de responsabilidad social, fue posible llegar con este espacio virtual a miles de hogares dentro y fuera de nuestro país, Bolivia. Vimos con mucha satisfacción que la voz de expertos en diferentes especialidades, quienes además de forma desinteresada y voluntaria cada martes comparten sus conocimientos con todos nosotros para informar y orientarnos acerca de temas que son de interés de la población en general. Quiero decirles con mucha satisfacción que juntos hemos aprendido en 202 talleres con más de 610,000 participantes de diferentes departamentos de nuestro país, como también del extranjero. Queremos agradecer a todos ellos por confiar en este su espacio. El día de hoy, como todos los días, reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando con todos ustedes, porque estamos convencidos que con educación Bolivia puede. Después de esta pequeña introducción de nuestra plataforma, de nuestro programa, quiero agradecerles por estar ya conectados con nosotros. Y damos inicio a nuestro taller número 203 de la Escuela de Género y Desarrollo, donde vamos a hablar sobre un tema muy importante como es la resistencia a la insulina. Quiero dar un agradecimiento especial a Samuel Doria Medina por el apoyo constante que nos brinda para la realización de todos y cada uno de nuestros talleres. Esperamos que en los siguientes talleres ya nos pueda acompañar también. Ahora sí, por favor, déjenme presentarles a nuestra expositora del día de hoy. Ella es la licenciada Fabiana López de la Fuente. Ella es licenciada en nutrición y dietética con un enfoque en medicina ayurveda y salud digestiva, graduada por excelencia académica de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Además, realizó cursos de jugos para código genético, además de otros cursos también referentes a lo que es la medicina ayurveda y bioquímica nutricional exacta por el doctor Sasha Milenkovic. Actualmente está realizando cursos referente a la salud digestiva y microbiota intestinal por la Salud Integrativa de España. Asimismo, cuenta con una experiencia de más de 3 años en tratamiento nutricional de resistencia a la insulina SOP. También nuestra expositora trabajó en el en el centro más bien Funcional Center de la doctora Penayo y actualmente maneja su propio consultorio que se llama Emana Vida by Fabiana López de la Fuente. Quiero agradecer a la licenciada López de la Fuente que ya está conectada con nosotros y va a hablar sobre este tema tan importante como es la resistencia a la insulina. Le agradecemos por haber aceptado nuestra invitación, licenciada, y recordarles a todos ustedes que vamos a tener 45 minutos de exposición de nuestra invitada y 45 minutos para que todos ustedes puedan realizar sus consultas. Licenciada, muy buenas tardes y bienvenida a la Escuela de Género. Es un gusto para nosotros que pueda compartir en esta plataforma con miles y miles de personas que ya están conectadas con nosotros sobre este tema tan importante como es la resistencia a la insulina. Muy buenas tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Para mí va a ser un placer poder dar este taller y poder compartir mis conocimientos y espero que pueda ser algo muy nutritivo para todos ustedes. Gracias por la invitación. Los agradecidos somos nosotros, doctora, y le hacemos llegar también un saludo de parte de todas las personas que ya están conectadas con nosotros y listas para poder aprender sobre este tema tan importante. Vamos a pedir, por favor, que podamos compartir la pantalla para poder iniciar la exposición del día de hoy. Ahí está. Ahora sí, adelante, por favor, licenciada. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, quise comenzar el tema de la resistencia a la insulina con esta frase que me gusta compartirla mucho a todos mis pacientes, que el trabajar en nuestra alimentación va a ser un proceso que debe permitirnos crear y construir bienestar. Me gusta mucho esta frase que siempre a todos mis pacientitos les ando
comentando esto porque el trabajar con la resistencia a la insulina va a ir muy ligada de la parte nutricional, de la parte de la alimentación. Así que si me pueden ayudar continuando con las diapositivas, por favor. También quise compartirles esta otra frase que me gusta mucho de un libro del doctor Carlos Jaramillo, que dice que la comida es la información más valiosa que le podemos dar a nuestro organismo, porque los alimentos afectan de manera positiva o negativa las hormonas que controlan nuestro organismo. Y aquí es muy importante lo que podamos introducir mediante la alimentación con la resistencia a la insulina, ya que la insulina es una hormona que es importante que podamos conocer su importancia y que también podamos aprender a cuidarla y a controlarla. Sí, me ayudan compartiendo la otra diapositiva, por favor. Para empezar y poder entender qué es la resistencia a la insulina, es súper importante saber qué es la insulina, ¿no? La insulina es una hormona que está producida por el páncreas como respuesta a la presencia de glucosa, que se llama el azúcar de la sangre. La función de la insulina es poder permitir que la glucosa entre a las células para que podamos usarlo como fuente de energía. Y según sea necesario, como ya les había mencionado, se pueda utilizar como energía o pueda llegar a almacenarse. Entonces, ¿qué es la...? Ah, bueno, y aquí hay una imagen que nos puede permitir visualizar cómo es el mecanismo de acción de la insulina. Imagínense que la insulina funciona como una llavecita que va a permitir que la célula se abra y de esa forma entre la glucosa a la célula y así nosotros podamos generar la energía que necesitamos nosotros para poder vivir. Ahora sí, ¿qué es la resistencia a la insulina? La resistencia a la insulina es una condición que se va a producir cuando las células diana de esta hormona, es decir, las células que se encuentran en los músculos, la grasa y el hígado, no van a responder bien a la insulina y no van a poder absorber la glucosa circulante en la sangre. Y para poder el cuerpo intentar mantener los niveles de azúcar en su rango normal, se va a producir una liberación extra de insulina, lo que va a conllevar a que haya una hiperinsulinemia compensatoria. Como ya les había mencionado, si me pueden ayudar con la, ok. Em, la insulina en condiciones normales podemos también decirlo que, bueno, es una hormona, pero también es un sensor nutricional que se va a activar o estimular cuando consumimos especialmente lo que son los carbohidratos. Y para que podamos entender un poquito más qué es la resistencia a la insulina, como les decía, imagínense que es una llavecita que va a permitir eh, que entre el azúcar a la célula y de esa forma tenemos energía. Cuando hay resistencia a la insulina, imagínense que es una llave que se arruina y no puede abrir como esa puerta y por ende no puede entrar el azúcar dentro de las células y el páncreas, que es el órgano que va a producir la insulina, va a tratar de liberar más para poder compensar el hecho de que no esté esa azúcar en la sangre. Ahora, otras formas también de estimularla, que eso es una condición que no es normal, que son condiciones crónicas de estrés, que también van a ayudar que el cortisol se eleve y cuando el cortisol también llega a elevarse, va a producir un aumento en la función de la insulina. Ahora, hay una pregunta que a veces todos me dicen, ¿quiénes pueden o quiénes están expuestos a poder desarrollar esta condición, que es la resistencia a la insulina? Y en realidad todos podemos generar esta condición. En consulta nutricional incluso he podido evidenciar niños de 6, 5 años que ya tienen resistencia a la insulina y obviamente es causado por los hábitos alimentarios que se imparten desde muy pequeñitos, ¿no? Si me ayudan compartiendo la otra. Ok, y la otra más, por favor. Ahora, es súper importante para ver si yo tengo resistencia a la insulina, ver cuáles son los síntomas de alerta o las red flags que me indican que mi cuerpo no está teniendo una buena función con esta hormona. Empiezo a sentir mucho cansancio, empieza lo que
es la cantosis nigricans, que es el oscurecimiento de varias regiones de la piel, por ejemplo, el cuello, las axilas, la parte de la zona íntima de la mujer también. En algunas personas también se evidencia el oscurecimiento en los codos, en las rodillas. También el paciente puede empezar a presentar acrocordones, que es el sobrecrecimiento benigno de la piel, y el hirsutismo, que también es el crecimiento excesivo de vello facial, que más que todo en las mujeres eh, puede tener un signo de alerta en lugares donde una mujer no le debería crecer, como la zona excesiva en el bigote o el cuello o las piernas o la espalda. Otros síntomas también que podemos tomar en cuenta con la resistencia a la insulina, si me ayudan pasando a la otra diapositiva, por favor. Es el aumento de peso constante. La insulina cuando empieza a elevarse se llama la hormona que engorda porque va a ayudar a que el paciente aumente mayor masa grasa. También en algunas instancias también se puede observar el tema del acné. También cuando el paciente empieza a tener antojo por comidas dulces, chocolates, masitas, todo el tiempo quiere consumir los carbohidratos, que en este caso no suelen ser las formas más saludables. También se evidencia la sed aumentada con aumento del número de micciones. Entonces, esos síntomas son signos de alerta que nos permiten saber si el paciente tiene resistencia a la insulina. Otra también que a veces, bueno, no lo tomo mucho en cuenta porque sí es un factor de riesgo y he visto en muchos pacientes que cuando tienen el abdomen, bueno, la cintura en cuanto a mujeres mayor a 80 centímetros y los hombres mayor a 94 centímetros, también es un riesgo de poder desarrollar esta condición que es la resistencia a la insulina. Pero también he visto pacientes con una contextura delgada que también han llegado a desarrollar resistencia a la insulina, así que no es una enfermedad que sí o sí la desarrollan las personas con sobrepeso y obesidad. Como les decía, todos podemos estar expuestos con esta condición. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico o cómo podemos saber si yo tengo resistencia a la insulina? Si me ayudan con la otra diapositiva, por favor. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico? Mediante la clínica, vemos los síntomas. También es bueno hacer, bueno, en consulta se hace una buena anamnesis alimentaria, es decir, qué es lo que consume ese paciente en el día a día, porque también es un riesgo increíble la mala alimentación, el consumo excesivo de carbohidratos refinados. Así que eso también nos permite tener un mejor diagnóstico y panorama de decir, bueno, este paciente tiene mucho riesgo de tener resistencia a la insulina. ¿Qué otros factores también nos ayudan a comprobar que el paciente tiene esta condición? Es mediante los análisis de laboratorio. ¿Y qué laboratorios nos van a poder ayudar a confirmarlo? Son los siguientes. Si me ayudan pasando. Bueno, principalmente se pide insulina, glucosa y también el índice OMA. El índice es un cálculo matemático que mide la glucosa en ayunas y la insulina basal, que cuando el paciente supera los 2,15, ¿no? En sangre. Bueno, hay parámetros de laboratorio que consideran hasta 3, pero a mí me gusta utilizar mucho este laboratorio que nos evidencia que mayor a 2,15 el paciente es insulinoresistente. También otros laboratorios que también me gusta acompañar son los siguientes, si me ayudan. A veces no todos los laboratorios toman de forma exacta la insulina basal o a veces para el paciente llega a ser un poquito costosa. Así que otra vía de poder confirmar si el paciente tiene resistencia a la insulina es mandando a hacer triglicéridos, el colesterol HDL y también ahí se hace un cálculo matemático donde se divide triglicéridos sobre el colesterol HDL y si el resultado sale mayor a 3, también el riesgo de resistencia a la insulina o también nos puede confirmar que el paciente tiene resistencia a la insulina. Esos son los laboratorios principales que nos van a permitir confirmar si el paciente tiene alterada esta condición
de esta hormona. Ahora, hay otros laboratorios que también me gusta poder pedir a mis pacientes, porque cuando trabajamos con resistencia a la insulina, me gusta mucho enfocarme en las leyes de causalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un efecto no es posible sin una causa, y si yo identifico la causa, el efecto desaparece. Entonces, hay otros parámetros de laboratorio que nos permiten también, o sea, vemos con la insulina si hay resistencia a la insulina, y los otros laboratorios que les voy a comentar a continuación nos permiten saber también cuáles son las causas de que esa insulina esté funcionando de forma incorrecta. Por ejemplo, me gusta ver el tema de la disbiosis intestinal. También les pido mucho a mis pacientes el test HLB, que es aquel que nos mide el estrés oxidativo. ¿Por qué es tan importante medir el estrés oxidativo en el paciente? Porque muchas veces de las infecciones crónicas, el tabaquismo, el tabaquismo, la radiación, nuestro pobre estilo de vida, y no solo hablando de la alimentación, ¿no? El no tener una buena higiene del sueño, el no tener una buena digestión, los químicos a los que generalmente llegamos a estar expuestos todo el día, ayuda a que nosotros produzcamos un exceso de radicales libres. Y cuando tenemos más de ellos y menos antioxidantes, se crea el llamado estrés oxidativo, que es determinante en la causa y la perpetuación de la inflamación crónica. Así que es bien importante poder medir también los niveles de estrés oxidativo del paciente, porque si exceden en sus radicales libres, también van a afectar con la inflamación, y la inflamación va a hacer que esa insulina no funcione correctamente. Y otro parámetro de laboratorio, obviamente dependiendo del paciente, se pide también las pruebas de cortisol. El cortisol también es una hormona que cuando está en exceso va a ayudar a que yo tenga mayor riesgo de padecer resistencia a la insulina. Así que es súper importante también enfocarnos en no solo la insulina, sino en qué también va a causar la resistencia a la insulina. Si me pueden ayudar. Ok, muchas gracias. Ahora, ¿cuáles son las causas de que esta hormonita tan maravillosa, porque en realidad no es mala, es una hormona que cumple muchas funciones benéficas dentro del organismo, pero cuando esta se encuentra elevada y en un rango donde no debería ser, porque ya no es saludable, es importante pensar cuáles son las causas que hicieron que esta insulina no funcione correctamente. Entre ellos está el sedentarismo, las comidas frecuentes. Es un mito que se aconseje consumir 5 comidas al día. Y lo sé, porque cuando yo estaba en la universidad también nos aconsejaban que al paciente le demos 5 comidas al día. Pero ahorita yo les voy a desarrollar el por qué no deberíamos consumir comidas frecuentes. También la alteración del ritmo circadiano, la disbiosis, que es un tema muy importante que no lo podemos dejar de lado cuando hay resistencia a la insulina, y la sobrealimentación crónica, que es algo que, bueno, que generalmente la raíz de todas las enfermedades empieza con una mala digestión o una mala alimentación, ¿no? Si me pueden ayudar con la otra diapositiva. Ok, entonces en este punto me gustaría un poquito desarrollar el tema de las causas. Como les había dicho, la mala alimentación. Estamos muy acostumbrados a suplir más nuestros gustos que nutrir a nuestro cuerpo. Y si bien es importante que de vez en cuando podemos consumir alimentos que nos gusten, porque la comida es un placer, muchas veces el exceso de alimentación poco nutritiva va a ser una causa primordial en la resistencia a la insulina. ¿Cuáles son los alimentos que me ponen en riesgo? Los alimentos chatarra, las frituras, los dulces, las galletas, el consumir muchos carbohidratos simples, y aquí es importante el uso o el consumo, mejor dicho, de los jugos de fruta, el consumir muchas gaseosas. Y aunque un paciente me diga, pero yo como o consumo o tomo gaseosa que no tiene azúcar, igual es un factor de riesgo, ese tipo de gaseosas que no contienen azúcar. El omega 6 también, y uno se pondrá a pensar, pero el omega 6 es bueno si me lo recomiendan, pero el exceso de omega 6 en nuestra alimentación
va a hacer que, bueno, el omega 6 es proinflamatorio, es decir, que hace que haya más inflamación en el organismo, pero no es que el omega 6 sea malo, sino las fuentes de omega 6 que generalmente a veces basamos en nuestra alimentación, como los aceites vegetales, el de girasol, de soya, maíz, canola. Entonces, cuando yo consumo un exceso y a mi cuerpo no le doy una buena nutrición, estoy haciendo que exceda la inflamación crónica en mi organismo. El estrés también es una causa de resistencia a la insulina que muchas veces no se llega a tomar en cuenta, pero es tan importante porque con la experiencia con mis pacientes hemos trabajado muy bien la alimentación, hemos empezado incluso ayuno intermitente y todo eso, pero el estrés estaba tan alto que no podía modular esa insulina, ¿no? Y como les decía, el estrés cuando es crónico, se va a aumentar el cortisol y el cortisol va a estimular a que se produzca en exceso la insulina en nuestro organismo. El tener comidas frecuentes también, el acceso constante a alimentos, como les había dicho, especialmente abundantes en carbohidratos, no van a permitir que las hormonas implicadas en el control de la glucemia alcancen sus niveles base, ¿no? Que es la insulina, el glucagón, la leptina principalmente, y disminuyendo los procesos de reparación celular. Entonces, en este caso, es importante que podamos romper ese mito de que nosotros como adultos no necesitamos 5 comidas al día. Es más, las 5 comidas van a dañar a nuestra digestión y dañan a la función de esta hormona que tiene múltiples beneficios para nuestra salud, ¿no? Entonces, y obviamente, digamos, estamos acostumbrados a esto y a veces con el pacientito es un poquito difícil trabajar esto porque más que todo en Cochabamba estamos súper acostumbrados a tener los 5 tiempos de comida, pero es importante entender que nosotros como adultos solo necesitamos 3 tiempos de comida, que eso le va a ayudar mucho a la función de nuestra hormona insulina. Si me ayudan compartiendo la otra diapositiva, por favor. Otro de los puntos que es bien importante también tener en cuenta como causa es la alteración del ritmo circadiano. Perdón, voy a tomar un poquito de agua. Las alteraciones del ritmo circadiano, ¿qué son? Son interrupciones en el ciclo del sueño de vigilia que pueden ser temporales o en algunas personas ya pueden ser a largo plazo. El ritmo circadiano es el reloj interno de nuestro cuerpo que va a regular muchos procesos biológicos de los seres vivos, también la falta de exposición a la luz solar y combinada con un exceso de luz azul de todos los dispositivos tecnológicos va a dar como consecuencia la alteración de los biorritmos hormonales naturales, especialmente del cortisol y la hormona del crecimiento. Así que también es importante también tomarlo en cuenta cuando yo quiero trabajar resistencia a la insulina. El no dormir también, a veces la falta de sueño crónica está relacionada con la resistencia a la insulina por varios mecanismos de acción, como la activación del eje hipotálamo hipofisiario. ¿Qué quiere decir esto? Que es un sistema que va a regular la homeostasis, es decir, el equilibrio del cuerpo a través de la integración de entradas y salidas hormonales y también la disminución de la hormona leptina. ¿Qué es lo que pasa cuando yo no tengo una buena higiene del sueño, no tengo un sueño reparador de 7 a 8 horas? Se alteran 2 hormonas principales que son la grelina y la leptina, que son hormonas que nos permiten tener la sensación de hambre y saciedad. Cuando yo no duermo correctamente, al día siguiente, al ver esa alteración, ¿qué es lo que va a pasar en el organismo? Yo voy a sentir mayor ansiedad por comer porque voy a sentir más hambre y menor saciedad. Entonces, eso también nos hace que comamos más frecuentemente y el comer frecuentemente, como les había dicho, nos va a hacer que la insulina no funcione correctamente. Y otra de las causas que también es súper importante tomarlas en cuenta es la disbiosis. ¿Qué es la disbiosis intestinal? Para poder entender qué es disbiosis, tengo que entender un concepto primeramente que es la microbiota intestinal.
La microbiota es un conjunto de bacterias que viven en el intestino grueso que cumplen muchas funciones en el organismo. Tienen funciones inmunológicas, ahí está el 70% de nuestro sistema de defensas, tienen funciones metabólicas, nos ayudan a tener una buena relación con las hormonas, es aquella que nos permite mantener un buen peso corporal y en realidad tiene muchos beneficios en nuestra salud. Y cuando esta microbiota se altera o entra en un desequilibrio, nos va a conllevar a tener una disbiosis intestinal. Y han hecho muchos estudios que muestran el papel del equilibrio en la microbiota en el desarrollo de la resistencia a la insulina, ¿no? Ya que si esta se encuentra alterada, va a contribuir a la inflamación, dando resultado como alteraciones metabólicas y bioquímicas. Así que muchas veces, a veces la causa, por ejemplo, en pacientes que son con textura delgada, tiene una disbiosis muy grave que con el tiempo ha tenido mucha inflamación a lo largo del tiempo y eso ha hecho que se altere la función de la resistencia a la insulina, o de la insulina, mejor dicho. ¿Me pueden ayudar con la otra diapositiva, por favor? Ahora, ¿cuál es el tratamiento? Y vuelvo a repetir eso, hay que enfocarnos en la causa, hay que realmente enfocarnos aquí en las leyes de causalidad. ¿Qué quiere decir? Y vuelvo a repetir, ¿qué son las leyes de causalidad? Un efecto no es posible sin una causa, y si yo identifico la causa, el efecto desaparece. Suena tan fácil, sí, pero es importante ver en el paciente cuál es la causa que le ha conllevado a tener esa resistencia a la insulina. Que en esos puede ser la alimentación, puede ser el estrés, puede ser que el paciente tiene mucho insomnio, su cortisol está terriblemente elevado o ha estado padeciendo un cuadro de disbiosis intestinal por mucho tiempo. Así que una vez que nosotros podamos detectar la causa del problema, vamos a poder tener un tratamiento más específico y correcto con el paciente. Ahora, generalmente me gusta poner em, este panorama con la resistencia a la insulina. Imagínense que la resistencia a la insulina es como un tubito donde pasa agua y ese tubito se rompe y va a empezar a salir muchísima agua. Entonces va a venir el dueño de la casa, va a trapear, va a venir con un baldecito para sacar el agua excedente y lo va a dejar sequito y lo va a dejar muy limpio. Pero a los minutos o a las horas ese tubito que se ha roto va a seguir goteando y va a volver a mojar la casa. Entonces, me gusta poner mucho este panorama con la resistencia a la insulina, porque a veces pensamos que la causa de mi problema, bueno, la solución a mi problema va a ser la medicación y únicamente la medicación. Y la medicación no va a funcionar si yo no lo combino con la alimentación. Me gusta poner en contexto que la medicación va a trabajar el efecto de la enfermedad, es decir, va a ser como ese hombrecito que va a limpiar el piso, pero cómo yo puedo cerrar ese tubito o puedo reparar ese tubo es trabajando en el cambio de hábitos. Y no solo me refiero de la alimentación, sino el tener una buena higiene del sueño, el hacer ejercicio físico. Es importante que podamos aprender a modular el estrés y creo que esa es una de las partes más difíciles porque muchas veces he visto que a mis pacientes les dicen, no, pero tienes que controlar tu estrés y ya, ¿no? Pero no es tan fácil, ¿no? Si fuera tan fácil, creo que todos seríamos capísimos con el tema del estrés y nadie tendría estrés, pero es importante que podamos aprender a gestionar el estrés con técnicas de relajación, de meditación, que es algo súper importante que podamos aplicar en nuestras vidas diarias. Generalmente el tratamiento farmacológico que se usa es el uso de la metformina. A mí como nutricionista no me gusta empezar con mi paciente con la metformina, directamente trabajamos alimentación. Sí me gusta apoyarles con el tema de la suplementación, que es la berberina, que es una suplementación natural de una planta que también ha demostrado mucha evidencia científica en el modular la sensibilidad de la insulina. También la berberina no solo ayuda con la insulina, sino también ayuda a disminuir el colesterol y los triglicéridos elevados, que generalmente en un paciente cuando hay resistencia a la insulina, estos también están acompañados, el colesterol, el triglicérido también, o también está la presencia de hígado graso.
Entonces la berberina nos va a ayudar en todos esos factores. También me gusta incorporar el magnesio porque el magnesio es un mineral tan importante que generalmente deberíamos incorporarlos en la alimentación. Y casi el 80-90% de la población tiene una deficiencia de magnesio porque donde yo puedo encontrar magnesio en la naturaleza son en todos los alimentos de color verde oscuro, morado, azul, es decir, brócoli, acelga, espinaca, pero a veces en la alimentación del día a día no incorporo la cantidad de magnesio que mi cuerpo necesita. Así que el magnesio también cumple un papel increíble en prevenir la resistencia a la insulina y cuando esta ya está desarrollada en nuestro organismo, también nos ayuda a combatirla. El omega 3 también me encanta suplementarles a mis pacientes porque como les había dicho, a veces la resistencia a la insulina es desarrollada por una inflamación crónica, ya sea por estrés oxidativo o por una disbiosis intestinal. Así que el omega 3 es un potente antiinflamatorio que nos va a ayudar a modular la inflamación y al modular la inflamación también nos permite mejorar los niveles de insulina en el organismo. Algo también que, ¿por qué me gusta utilizar el omega 3? Es porque también ayuda a que tengamos un intestino, es decir, una microbiota muy saludable. Y otra parte del tratamiento también, si en el paciente hacemos el laboratorio y en el laboratorio hay resistencia a la insulina y el paciente también tiene hinchazón, pesadez abdominal, está pasando por un periodo de estreñimiento, me gusta también verificarlo cómo está el tema de su microbiota intestinal y en caso que se detecte una disbiosis intestinal, a veces el tratamiento va a estar enfocado en reparar ese intestino para que al bajar la inflamación, la insulina también funcione mucho mejor. Si pueden ayudarme con cambiando, por favor. Ahora, ¿qué especialidad se encarga de esto? Bueno, generalmente los médicos, el endocrinólogo es el que trabaja también mucho en ello, pero como les decía, no importa la mejor suplementación o medicación que les dé, si no se trabaja al lado de cambiar hábitos alimentarios, una buena nutrición, va a ser muy difícil revertir esta resistencia a la insulina. Lo bueno de la resistencia a la insulina es que es una condición que se puede revertir, es decir, que podemos bajar los valores a valores normales y el paciente puede tener una vida normal, pero me gusta mucho decir a mis pacientes que esto debe ser como un jalón de orejas que nos debe decir, ok, no estoy nutriendo bien a mi cuerpo y tengo que cambiar mis hábitos alimentarios. Y la idea de cambiar hábitos alimentarios no solo sea que lo sostenga 2 o 3 semanas o lo que dure el tratamiento, sino que sean cambios de hábitos de por vida, ¿no? Si me ayudan, por favor. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que es importante que trabajemos con la resistencia a la insulina? Me gusta mucho enfocarme en esto, que es lo siguiente, no solo se enfoca en lo que comes, sino cómo comes ese alimento para garantizar una buena digestión y evitar la sobreestimulación de insulina. ¿Por qué no se aconseja tener 5 tiempos de comida? Porque cuantas más veces yo como, más hago que la insulina se vaya estimulando por mucho tiempo. Y si yo tengo resistencia a la insulina, hago que esa insulina nunca deje de funcionar. Así que es importante saber cómo vamos a comer correctamente para que podamos controlar esa hormona. Eh, Como les vuelvo a repetir, es importante enfocarse en las leyes de causalidad, la causa del problema y aquí, como les decía, vamos a ir dirigidos mucho en el trabajo de la alimentación. Si pueden ayudarme con la otra diapositiva. Ahora, ¿qué cosas yo puedo tener en cuenta con la alimentación? Eh, Algo que puede ayudar mucho a los pacientes es tener un orden a la hora de comer. Es importante que su primer bocado de comida sea una verdura, que lo mastiquen bien y luego pasen a la proteína, luego vayan por una grasa saludable que puede ser la palta o un fruto seco y al final mi última porción de masticación tiene que ser el carbohidrato. Y si se han dado cuenta, muchas veces cuando comemos nos vamos primero al arroz, primero a la papa, y es importante poder cambiar este orden porque nos va a ayudar
a que podamos controlar de esta forma tan fácil esa insulina. Algo que también me gusta enfocar en mis pacientes es trabajar en una buena masticación. Y sé que muchas veces la abuelita, el papá nos dicen, pucha, tienes que masticar bien, no tragues, tienes que comer. Pero a veces en el día a día masticamos rápido porque no tengo tiempo, o no le enfocamos ese tiempo tan importante, porque cuando yo como debo comer y debo estar enfocado en lo que estoy comiendo. Y es por eso que a veces el trabajar una buena masticación llega a ser un poquito, suena tan fácil, pero a veces en el día a día es difícil de aplicarlo. Pero ¿por qué el trabajar en una buena masticación me va a ayudar con la resistencia a la insulina? Les había comentado que para revertir resistencia a la insulina se aconseja tener solo 3 tiempos de comida: desayuno, almuerzo y cena. Y eso no quiere decir que tengo que comer menos, más bien quiere decir que tengo que comer mejor en cada tiempo de comida, es decir, tener un buen desayuno, un buen almuerzo y una cena nutritiva. Pero muchas veces, si yo lo como súper rápido, no me voy a saciar. ¿Qué es lo que pasa? El cerebro tarda 20 minutos en llegar la señal de saciedad, pero si yo como en 5 a 10 minutos, ya mi cerebro va a decir, tengo hambre, dame más de comer. Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Puede que vayamos por dos vías o que tenga la necesidad de aumentarme más comida a mi plato, ¿no? En el almuerzo, y generalmente no nos vamos a aumentar más verduras, ¿no? Es muy raro. Generalmente nos aumentamos más arroz, más papa, más fideo, y de esa forma hacemos que comamos más en abundancia, y al incorporar más carbohidratos a la alimentación, nos favorece a que esta insulina empiece a alterarse. Ok, y si no me serví más, ¿qué es lo que pasa cuando yo hago una masticación muy rápida? eh, a la media hora voy a tener hambre, ¿no? Entonces, y ahí está la llamada ansiedad, no es que tengo ansiedad, quiero comer, y la ansiedad no me va a dar, bueno, quiero comer un plato de verduras. Generalmente es como, me ha antojado un chocolatito, quiero una masita, quiero una empanadita, quiero ta, 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 ta. Entonces ahí seguimos aumentando el consumo de carbohidratos en nuestra alimentación. Así que el trabajar en una buena masticación nos va a permitir tener mayor saciedad. Y al tener mayor saciedad nos va a ayudar a tener esos 3 tiempos de comida en el día. Aparte, no solo nos ayuda a generar saciedad, mejora la digestión, la absorción, nos ayuda en el tema de mejorar nuestra microbiota intestinal. Ahora, otra cosa que también es importante es que podamos aprender a conocer el índice glucémico de los alimentos, que es algo súper importante para que el paciente pueda saber qué alimentos le van a alterar la insulina y cuáles no. ¿Qué es el índice glucémico de los alimentos? Es la capacidad que tiene un alimento para elevar el azúcar en sangre. Cuanto mayor es el azúcar en sangre, bueno, cuanto mayor es el azúcar de ese alimento, mayor azúcar se va a producir en el torrente sanguíneo y por ende se va a estimular o producir más insulina. Y si yo tengo resistencia a la insulina, lo único que hago es que se sobreestimule en exceso. Y otra cosa que también es una consideración muy importante es tener un buen aporte de proteínas y grasas saludables. Si pueden ayudarme con la otra diapositiva, por favor. Ok, en esta tablita, bueno, la lista de alimentos es mucho más larga, pero como les decía, es importante identificar qué alimentos van a alterar y cuáles no. Generalmente las de bajo índice glucémico, donde yo puedo encontrar son las proteínas, leches vegetales, no todas, el de coco, la de almendras también, los frutos secos, las verduras tienen un bajo índice glucémico, así que este tipo de alimentos el paciente puede aumentarlas en su consumo y no va a afectar negativamente en esta condición. También hay algunas frutas que tienen bajo índice glucémico, como ser los arándanos, las frutillas, el kiwi, la manzana. Ahora, ¿cuáles son los de alto índice glucémico? Bueno, en primera línea son los carbohidratos simples, es decir, comida chatarra, fritas, las masitas, las donitas, las empanadas, las gaseosas, los jugos de fruta. Esos son terriblemente alteradores de la insulina, pero también hay alimentos que si bien son saludables y nutritivos, van si las consumo en exceso, me van a alterar la función de esta hormona, como ser carbohidratos como el arroz, la papa, yuca, maíz, avena, y en que algunas frutas está la sandía, el plátano, la chirimoya, las uvas rojas.
Así que es importante también que el paciente pueda conocer qué alimentos las altera y no. No quiere decir que los alimentos que alteran la función de la insulina se los evita, sino que se incluye en su alimentación, obviamente los carbohidratos saludables y complejos, pero de una forma que se le enseña al paciente que debe ir combinado, ¿no? O sea, no comerme un montón de arroz solito, un montón de papa, sino que esté acompañado de alimentos que bajan el índice glucémico, ¿no? Como una buena porción de proteínas, una buena porción de verduras y así. Sí, me ayudan compartiendo, por favor. Ahora, estos consejitos son algunos que les comparto a mis pacientes, el poder incluir verduras 3 veces al día. ¿Por qué nos ayuda mucho la inclusión de verduras en el desayuno, en el almuerzo y la cena? Porque como les decía, nos van a aportar magnesio, nos van a aportar fibra, que nos ayuda mucho con la microbiota intestinal, también aportan saciedad y es importante poder aumentarlas. Sé que no todos estamos muy acostumbrados, pero con la resistencia a la insulina le funciona bien el aumento de las verduras, ya sean cocidas o crudas, y especialmente las de color verde oscuro, ¿no? Vuelvo a repetir, el tener un orden a la hora de comer es algo súper importante que le va a ayudar mucho al paciente. Ahora, aquí también hay algo que es súper interesante, que cuando hay resistencia a la insulina, siempre se le dice al paciente no tienes que consumir azúcar, tienes que sacar todo el azúcar, y si bien eso es verdad, porque el azúcar es aquel que más va a afectar la resistencia a la insulina, es importante también ver la composición de los alimentos que no contienen azúcar, porque se ha puesto de moda todo lo que es azúcar free, gluten free, y no todo lo que me sepa dulce y no tenga azúcar quiere decir que está súper recomendado, porque hay edulcorantes como la fructosa, la sacarina, la sucralosa, el aspartame, la maltodextrina, el ciclamato de sodio, entre otros también el xilitol, el eritritol, que no se aconsejan cuando hay resistencia a la insulina o diabetes, porque este tipo de edulcorantes, si bien si yo los consumo una vez en mi vida no va a pasar nada, pero a veces cuando es un cambio, digamos, del azúcar al edulcorante, su consumo es más por un tiempo crónico y de largo plazo, y este tipo de edulcorantes han demostrado primero dañar la microbiota intestinal, o sea, tienen una gran afectación en esas bacterias, y también nos van a provocar más resistencia a la insulina porque provocan más picos de azúcar, y si se producen más picos de azúcar, se produce más liberación de insulina. Así que es importante también tomar esto mucho en cuenta, ¿no? Ahora, a veces con el tratamiento puede surgir el tema de la ansiedad y todo, entonces si al paciente se le apetece algo dulce, se le aconseja que lo consuma como postre y no como una comida principal. Obviamente, esta no es la opción que más recomiendo, pero muchas veces al cambiar los hábitos alimentarios, el paciente está tan acostumbrado a consumir su chocolatito y, y qué sé yo, que esta podría ser una vía que, como les decía, no me gusta tanto, o podemos optar por consumir sus sustitutos saludables, un chocolate amargo, sin azúcar, que tenga el 80% de cacao. También es importante y me gusta mucho el poder incorporar en mis pacientes el uso de especies como la cúrcuma, el jengibre, la canela, que la podemos incorporar tanto en matecitos o en la preparación de nuestras comidas. Este tipo de mates o especies, mejor dicho, no solo nos ayudan a que el alimento sepa más rico, sino que también nos genera una mejor digestión, nos ayuda con la microbiota intestinal, y también cada una de estas especies son antiinflamatorias, nos ayudan a modular el azúcar en sangre, así que es importante también que podamos incorporar en la alimentación el uso de especies, ¿no? Y si vamos a incluir, como les decía, los carbohidratos, es importante combinarlos con proteínas y grasas saludables. Ahora, para terminar, me gustaría que podamos tomar un poquito en conciencia por qué es tan importante el tema de la resistencia a la insulina, que podamos conocerla, que podamos tratarla, o incluso mejor, que podamos prevenirla. ¿Cuáles son las consecuencias si yo no trato o no quiero tratar una resistencia a la insulina? Obviamente, la primera opción es diabetes, tengo mayor riesgo de desarrollar hipertensión
arterial, también infartos, tenemos mayor riesgo. Obviamente tengo mayor riesgo de tener sobrepeso y obesidad. También está aquí el síndrome de ovario poliquístico que en muchas mujeres les afecta muchísimo y siempre que a veces está el SOP de lado, también está de fondo una resistencia a la insulina. También nos da el riesgo de poder desarrollar cáncer de seno, de colon, de páncreas, de próstata, aumenta muchísimo más nuestra ansiedad, hace que los triglicéridos se eleven y también al ser una alteración hormonal también puede dar como consecuencia el desarrollo del acné, ¿no? Así que es importante que podamos tomar conciencia, si bien la insulina, como les había dicho, es una hormona reina que cumple muchos beneficios a nuestra salud, pero cuando se altera por los hábitos tanto alimentarios o de estilo de vida, nos da este riesgo de poder desarrollar todas estas condiciones de salud. Si pueden ayudarme con la otra diapositiva. Y bueno, me gustaría terminar con este dicho que también siempre pongo a todos mis pacientitos en sus planes alimentarios, que cada día es una oportunidad de cambiar un mal hábito por uno bueno, pero los cambios en nuestra alimentación no van a ser de la noche a la mañana, son un proceso que va a ir de a poco. No necesitamos llegar a la perfección con la alimentación, pero sí ser constante en el tiempo, realizando pequeños cambios en el día a día. Sé como nutricionista que capaz la parte de la alimentación, si bien es la más efectiva, trabajar con la alimentación nunca te va a dar efectos secundarios, es más, es la mejor herramienta que podemos utilizar, pero muchas veces es la herramienta más difícil que le cuesta al paciente porque tiene que cambiar muchas cosas, pero es, como les digo a todos los pacientes, es la herramienta que te va a permitir sanar, que te va a permitir estar bien y lo más importante, como decía al inicio, es que debe ser una oportunidad para crear bienestar, tanto físico como mental, porque ese debe ser el objetivo de cambiar mis hábitos alimentarios, ¿no? Sentirme bien por dentro, por fuera, pero también cuidando mucho la parte emocional. Muchas gracias, espero que haya sido no sé, una tarde donde hayan podido aprender muchas cosas y cualquier duda también que tengan, voy a estar para responderles. Gracias. Queremos agradecer a la licenciada Fabiana López por habernos brindado toda esta explicación tan importante y muy valiosa acerca de la resistencia a la insulina. Licenciada, le agradecemos mucho. Estoy segura que ha podido responder muchas dudas que tenía nuestra audiencia referente a este tema y obviamente tenemos preguntas también para usted desde nuestras diferentes salas. Les voy a pedir, por favor, a todos los que nos acompañan en la sala de Zoom número 1 que a través de la plataforma puedan levantar la mano para realizar su consulta. A todos los que nos acompañan en nuestras otras salas, les pedimos que por favor nos hagan llegar sus preguntas a través del chat que ya se encuentra habilitado. Y también a todos aquellos que nos acompañan en nuestra página de Facebook y nuestras redes sociales, por favor háganos llegar sus preguntas a través de los comentarios de esta red virtual. Bueno, licenciada, le agradecemos muchísimo por esta explicación. Vamos a empezar habilitando los micrófonos, por favor. No se olviden que deben levantar la mano de la plataforma Zoom en este caso para poder realizar su consulta. Ahí está. Iniciamos, por favor, la licenciada Sandra Victoria. Adelante, por favor. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Ahí está, licenciada Sandra Agramón, por favor. Si es que nos escucha, puede realizar su pregunta, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Gramón, soy de La Paz. Bueno, primero agradecer mucho a la licenciada por toda la información tan valiosa. Creo que es muy importante este tema para todos nosotros. Mi pregunta es sobre los laboratorios que debemos realizarnos para saber si tenemos resistencia a la insulina. Por favor, si podría repetir esa parte. En específico, hay una parte donde ha indicado hablando sobre el colesterol, algo así, para saber cómo, cómo saber si tenemos resistencia a la insulina. Gracias. Ok,
Para poder confirmar resistencia a la insulina, el primer laboratorio que se pide al paciente es insulina basal, glucosa y también hay algunos laboratorios que ya hacen el cálculo de índice OMA, ¿ok? Y el índice OMA es aquel que nos va a confirmar si el paciente tiene resistencia a la insulina. El índice OMA es un cálculo matemático que se evalúa entre glucosa y insulina y si el índice OMA es superior a 2.15, quiere decir que el paciente ya tiene resistencia a la insulina. Ahora, muchas veces estos parámetros de laboratorio pueden ser un poco costosos para algunos pacientes, así que ¿cuál otra vía de laboratorio puedo tener más accesible? Es tomar triglicéridos y el colesterol HDL. Obviamente, como les decía, la primera línea es insulina basal, es la que nos va a confirmar muchísimo mejor si el paciente tiene, pero si el paciente es de escasos recursos, tomamos triglicéridos, colesterol HDL y los valores que salgan, por ejemplo, en la imagen de ese pacientito, mi pacientito tenía un triglicérido de 197.7, eso se divide sobre el colesterol HDL, es decir, dividido entre 32, que era su valor de colesterol que tenía, y si el resultado da mayor a 3, nos puede evidenciar, mejor dicho, que hay resistencia a la insulina. Así que esa sería otra vía para ver si el paciente tiene resistencia a la insulina. Y si en ese caso el paciente no puede hacerse análisis de laboratorio, nos basamos mucho en la clínica también del paciente. Muchas gracias, licenciada. Continuamos, por favor, no sin antes agradecer a todas las personas que se conectan con nosotros desde el Departamento de La Paz. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Betsabe Ramos Ticona. Adelante, por favor, Betsabe. Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante con su pregunta, por favor. Buenas noches, doctora. No sé si me escucha. Buenas noches. Sí, sí, la escucho súper bien. Ya, bueno, yo soy de la ciudad de Santa Cruz, ya, decía por los cursos que nos están dictando, es de mucho provecho para todos nosotros. Eh, Mi consulta es, usted mencionó el tema de las microplaquias intestinas, ¿ah? Eh, eh, ¿Qué nos puede ayudar en ese caso? Vemos con qué alimentación nos puede ayudar. Y otra cosa también, el kefir, ¿será que puede ahí ayudar también? Ok, Es, vas a disculpar, justo se cortó un poquito cuando hiciste la pregunta, era el tema de cómo trabajar con la microbiota intestinal, ¿verdad? y también le quería preguntar igual por kefir. Ok, Sí, muchas que veces, puede ayudar. bueno, en realidad kefir es buenísimo, pero aquí hay que ver mucho la individualidad del paciente. Si el paciente viene con mucha hinchazón, pesadez, tiene estreñimiento, pero hay otros pacientes que no tienen estreñimiento, más bien de lo contrario, tienen diarreas, infecciones frecuentes del estómago, tienen resfríos frecuentes y todo eso. Ahí va a depender cómo vamos a trabajar con el tratamiento y la tolerancia, porque muchas veces cuando hay disbiosis intestinales, hay alimentos que no se toleran bien. El kefir, si bien es buenísimo, a veces al inicio de empezar, digamos, para trabajar con la microbiota, no se recomienda. La disbiosis me sugiere inflamación, así que lo más aconsejable por empezar con el paciente es trabajar en una alimentación antiinflamatoria. ¿Qué quiere decir una alimentación antiinflamatoria? Es una alimentación lo más natural posible. Y muchas veces se quita el gluten, muchas veces me gusta también quitar los lácteos por un tiempo porque los lácteos son proinflamatorios y más en la resistencia a la insulina porque también hace que se altere el tema de las hormonas, específicamente la insulina. Así que en qué alimentos va a depender mucho de cada paciente, pero así para que puedan tener una guía, es trabajar una alimentación antiinflamatoria, es decir, lo más natural posible, donde se sacan los procesados, el azúcar, comidas fritas, los aceites vegetales. También es importante concientizar al paciente que no consuma esos edulcorantes, como ya les había mencionado. Y aquí se trabaja también incorporar alimentos que ayuden a nutrir esa microbiota intestinal.
¿Qué nutre a la microbiota? Probióticos y prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Es el alimento para mis bacterias y el probiótico son las bacterias vivas que podamos introducir a la alimentación mediante suplementación o alimentación. Em, ¿Qué alimentos son ricos en probióticos? Es el kefir, la kombucha, que son los más conocidos. También está el yogur griego, que, bueno, si al paciente le sienta mal los lácteos, también no se le da, pero esos son alimentos que podemos incorporar de a poquito, ¿no? O sea, primero es bueno bajar la inflamación y luego vamos viendo a tolerancia si consumimos kefir. El kefir tiene muchos beneficios, pero como datos, solo se debe empezar con 30 ml y ya de ahí subimos de poquito a 60 ml. Y los prebióticos, que es el alimento para mis bacterias, es, por ejemplo, los arándanos, la chía, la linaza, los espárragos, que bueno, en nuestro medio no lo tenemos mucho, pero también tiene una fuente de prebióticos muy interesante, el chocolate amargo, las nueces, la cebolla, el ajo, ¿no? Entonces, esos son alimentos que capaz podríamos introducir para nutrir la microbiota, pero cuando es un tema de disbiosis intestinal hay que ver mucho la sintomatología del paciente para ver qué es lo que vamos a, o cuál va a ser la alimentación más correcta, ¿no? Muchas gracias, licenciada, por estas recomendaciones, a tomarlas en cuenta, por favor, y les agradecemos también a todos los que están conectados con nosotros desde el departamento de Santa Cruz. Continuamos, por favor, ahora sí nos trasladamos de manera virtual a nuestra sala de Zoom número 2 y le transmito la pregunta de Enisita López y ella nos dice, licenciado, una consulta, una persona, si toma bebidas alcohólicas, ¿se puede suministrar insulina? Eso sería como un paciente que tiene resistencia o tiene déficit de insulina. Esa es la pregunta que quisiera hacerle también, para poder responderle más correctamente, ¿no? Tal vez podemos dar una explicación en ambos casos, doctora, por favor. Bueno, la resistencia a la insulina no quiere decir que yo tenga falta de insulina, ¿no? Como los pacientes que desarrollan diabetes tipo 1, porque las personas es más una condición autoinmune donde el cuerpo o el páncreas específicamente no va a tener una buena producción, es más, en algunas es nulo y se les da lo que es la insulina para que puedan incorporarlas, pero la resistencia a la insulina como tal es la alteración de esa hormona. Imagínense todo lo que yo como en el cuerpo se transforma en azúcar. Llega al intestino y el intestino va a mandar las señales para que el páncreas libere la insulina. Entonces tiene que llegar al torrente sanguíneo y tiene que llegar a la célula, pero la célula está cerrada, no puede abrirse. Entonces, aquí, ¿qué función cumple la insulina? Es como una llavecita que va a permitir que el azúcar se abra, de la insulina, y entre el azúcar al cuerpo. De esa forma yo tengo energía. Pero cuando hay resistencia a la insulina, imagínense que es como una chapa que se arruina y no puede abrir, intenta, y el páncreas, que es el órgano que va a producir lo que es la insulina, va a liberar más insulina en el organismo, ¿no? Entonces, aquí las bebidas alcohólicas siempre van a funcionar de forma negativa, ¿no? Porque tienen el alcohol, va a aumentar el hígado graso, que en pacientes que tienen resistencia a la insulina está mucho el acompañamiento del hígado graso, así que sí es bueno evitarla por un tiempo y su consumo debe ser esporádico o ocasional, ¿no? Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor. Ahora sí nos vamos hasta nuestra página de Facebook. Karina Rojas Lascanos nos dice, doctora, ¿cómo funciona la metformina y cómo funciona en nuestro organismo y en qué momento se puede utilizar? Bueno, el tema, para serles sincera, al ser yo nutricionista, yo no me enfoco y a mí no me gusta iniciar con metformina porque como les decía, el revertir resistencia a la insulina es trabajando en la causa. La metformina no la conozco muy bien su mecanismo de acción, pero sí va a trabajar mucho en el efecto de la condición, ¿no? En el cansancio, en el aumento de peso. También hay algunos estudios que nos ayuda o que dicen que la metformina ayuda a sensibilizar un poco la insulina, pero no va a ser todo el trabajo, ¿no? Pero para serles sincera, yo no trabajo mucho con la metformina, es más, no la uso, así que no podría decirte, digamos, realmente cuál es el efecto.
Sí he visto en muchos pacientes que solo toman metformina, pero tienen a largo plazo mucho tiempo, porque a veces el médico les ha dicho, no, pero puedes tomar, te va a ayudar, pero también la metformina a largo plazo, lo aconsejable que yo he visto es que se utilicen 3 meses. La resistencia a la insulina incluso se puede revertir 1 mes, depende de nosotros. Así que el uso del medicamento solo debería ser 3 meses, pero a veces pasan a 6, 1 año, 2 años, y la metformina también tiene efectos negativos con la microbiota intestinal, ¿no? Entonces, eso sería en tema de este medicamento, ¿no? Muchas gracias, doctora. Antes de retornar a nuestra sala de Zoom número 1, muchas personas nos están preguntando en el chat y en nuestras redes sociales y nos dicen, ¿es recomendable utilizar la stevia, por ejemplo? ¿Cómo se puede reemplazar el azúcar? ¿Es recomendable, doctora, el uso de la stevia? Ok, siempre el mejor consejo va a ser ni azúcar ni edulcorante, ¿no? Todos es importante que podamos tomar conciencia y reeducar a nuestro sentido del gusto, porque consumimos más el azúcar por gusto, ¿no? Porque imagínense, si no consumiera azúcar, todo sería feo, sin sabor. Hay muchos dichos como dicen, no, ya no hay sentido a la vida, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a un nivel de dulce, pero es importante primero y la mejor herramienta reeducar al sentido del gusto. Es decir, que si yo consumía 5 cucharillas, baje a 4, lo trabaje buen tiempo así, baje a 3, baje a 2, baje a 1, hasta que mi sentido del gusto esté acostumbrado a esa cantidad de dulce, ¿no? Esa es la mejor recomendación, ni azúcar ni edulcorante. Pero muchas veces en el proceso de ir bajando, porque a veces la insulina está tan elevada que sí o sí hay que sacar el azúcar, entonces sí recomiendo la stevia. Es uno de los edulcorantes que ha mostrado que no tiene tantos riesgos a la salud, la stevia, pero siempre y cuando ésta sea natural, pura, ¿no? Y que no esté combinada, porque hay muchas stevias que las combinan con maltodextrina, con fructosa, con sacarosa, así que esa no va a ser mi mejor stevia. Hay otros edulcorantes que también se utilizan mucho que en otros países, que es la alulosa y los frutos del monje, que son muy buenas opciones, pero en nuestro medio no lo tenemos. Ojalá que en algún punto lleguen a Bolivia, pero por este caso, sí, la stevia es algo que también yo recomiendo con mis pacientes, siempre y cuando sea natural. Muchas gracias, licenciada. Tomar en cuenta entonces esta recomendación de nuestra invitada del día de hoy, la doctora Fabiana López de la Fuente. Le agradecemos, doctora, por responder todas las preguntas. Vamos a continuar, por favor. Retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Mayra Flores. Adelante, por favor. Mayra, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Muy Ahí buenas está. noches. Yo me Adelante, conecto Mayra, desde... te escuchamos. Ok, muy buenas noches. Yo me conecto desde la ciudad de La Paz. Mi nombre es Mayra Durán Flores y mi duda iba con respecto, bueno, primeramente felicitar a la excelente ponencia de la licenciada, ha sido muy maravillosa. Y bueno, mi pregunta va en torno a qué tipo de actividad física estaría recomendada en esto de la resistencia a la insulina y tal vez si es que nos podría indicar, digamos, cuánto tiempo tiene que durar o qué tipo de actividad física estaría más recomendado también en esto de la resistencia y en el SOP, si es que se pudiera, licenciada, por favor. Ok, aquí es importante, bueno, siempre es recomendable la actividad física, pero hay que ver la individualidad de cada paciente. Obviamente, la mejor actividad física que podemos recomendar al paciente son las de alto impacto, cardio, CrossFit, o sea, donde realmente haya ese ejercicio de fuerza, así que CrossFit, cardio, buenísimos, el trabajar con pesas también, pero muchas veces hay pacientes mayores que tienen 58 años, por ejemplo, y tienen su resistencia a la insulina, así que capaz hacer CrossFit no sea su mejor opción. Así que ahí vemos que la actividad física que puede hacerlo, no necesitamos hacer actividad física a veces de lunes a viernes, con que empecemos con 2 a 3 veces por semana, media hora a 1 hora al día también nos va a ayudar a modular el tema de la resistencia a la insulina, pero hay que también ver si esa persona llega a tener un metabolismo lento, porque si ese paciente tiene un metabolismo lento, decirle que haga actividad física de alto impacto
no le va a funcionar, es primero restablecer la función de ese metabolismo lento y ya de a poquito ir empezando con pequeños ejercicios en el día a día. Así que eso es, ver individualidad y si el paciente está probado, digamos, tiene una buena condición física, es joven, CrossFit y pesas o cardio, que son las mejores herramientas o ejercicios que podamos tener. Muchas gracias por por esta recomendación, licenciada. Continuamos, por favor. Vamos a habilitar ahora el micrófono de Kenan Elim Bernat. Por favor, muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y su pregunta, por favor. Una vez más, por favor, con Kenan Elim Bernat. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Adelante, por favor. Buenas noches. Nombre completo, ¿desde dónde te conectas? Y tu pregunta. Buenas noches, me llamo Kenan Elín Bernard Vandenbogar Castaños, me conecto desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Yo tendría dos preguntas. ¿Qué podría hacer un menor de edad qué deportes podría hacer un menor de edad con resistencia a la insulina y cuál sería su dieta más adecuada para un menor? Ok, el empezar, por ejemplo, con natación es una muy buena opción. O a veces, bueno, cuando son niños, si a nosotros como adultos nos cuesta trabajar con nuestra alimentación y hacer ejercicio físico, a veces en los niños es un poquito también difícil, más que todo en la alimentación, no tanto en el ejercicio físico, pero me gusta mucho recomendar la natación o que puedan, no sé, hacer algo de actividad física como hacer boli o algo que les guste. Toda actividad física va funcionar en beneficio para la salud y por ende para la resistencia a la insulina. Y en cuanto a la alimentación, como les decía, tener en cuenta 3 tiempos de comida. A ver si me ayudan bueno, no sé cómo compartir, pero les puedo mostrar más o menos cómo es una alimentación con resistencia a la insulina. Y las reglas son las mismas para adultos y niños en el sentido de las reglas de tener 3 tiempos de comida, tener ese orden de comidas, el incorporar verduras en cada 3 tiempos de comida. A veces en los niños es un poquito difícil porque no quieren comer las verduras, pero también sería una muy buena opción el incorporar una buena fuente de frutos secos, también les va a ayudar, ¿no? Entonces, en cuanto a dieta específica, es como difícil explicarlo ahorita, digamos, porque hay que ver cuál es su peso para tener un buen cálculo de proteínas y que consuma las proteínas que su cuerpo necesita. Pero en cuanto a porciones de carbohidratos, no debemos pasarnos bueno, depende del paciente, de 3 a 5 porciones al día. O sea, ese debe ser nuestro límite con los carbohidratos y tener un buen aporte de grasas saludables. Sí, luego conectar un poquito con el Zoom, les voy a mostrar más o menos cómo es una alimentación en resistencia a la insulina para que puedan tener un pequeño panorama, ¿ok? Muchas gracias, licenciada, y agradecemos también a la gente que está conectada con nosotros desde, desde la ciudad y el departamento de Santa Cruz también. Ahora sí, les vamos a pedir, por favor, los que quieran realizar su pregunta, que puedan levantar la mano a través de la plataforma de de nuestro taller de Zoom, por favor, para que podamos transmitir su pregunta. Doctora, hay una pregunta que nos llega también de Lilibet Torres y nos dice, doctora, ¿es bueno y sirve tomar limonada con bicarbonato, por ejemplo, en las mañanas en caso de las personas que tienen diabetes tipo 2? Hay muchas teorías, doctora, que nos dicen que debemos tomar en ayunas, limonada tibia, o debemos tomar algún otro cítrico, o solamente agua tibia. ¿Estas cosas ayudan, doctora? ¿Qué es lo más recomendable, por favor? Sí, a mí me gusta mucho impartir el uso del limón en ayunas, pero no de combinarlo con el bicarbonato de sodio. Algo que se trabaja mucho, como les mencionaba, es en restablecer esa función de la microbiota, pero cómo yo puedo restablecer la función de la microbiota es restableciendo el ácido del estómago, ¿ok? El estómago, o sea, el ácido clorhídrico tiene que ser ácido y se nos ha metido mucha información de que, pucha, si yo siento acidez, tengo que tomarme omeprazol, tengo que tomarme bicarbonato, ¿no? Para bajar esa acidez, pero el estómago necesita ser ácido para que pueda digerir los alimentos, o sea, tiene que ser ácido para que sea funcional.
Así que sí me gusta impartir el uso de agua con limón o el vinagre de manzana que tiene excelentes beneficios tanto para la resistencia a la insulina, para mejorar el pH del estómago, ¿verdad? Pero sí no combinarlo con bicarbonato, ¿no? Si yo quiero tener más una alimentación alcalina, se podría decir, frutas, verduras, y si quiero acidificar el estómago, que es súper importante, agua con limón en ayunas o el uso del vinagre de manzana, que me gusta recomendarlo 15 minutos antes del almuerzo, 30 ml que tienes que estar diluido en agua, o sea, el vinagre nunca solo, ¿no? O sea, por más flojera que me dé, nunca lo tengo que tomar puro, tiene que estar diluido en agua y eso también nos va a ayudar a bajar de peso, acelerar el metabolismo, nos favorece una buena desintoxicación, nos ayuda con la microbiota intestinal y sí, yo lo aconsejo mucho, pero sin bicarbonato. Muchas gracias, licenciada. Le agradecemos mucho por estas recomendaciones que estoy segura que muchos la están tomando en cuenta y además que están tomando nota para mejorar su dieta también y en sí, no solamente para verse bien, doctora, sino también por un tema de salud y tener una vida saludable más adelante. Así que muchísimas gracias por todas estas recomendaciones. Otra pregunta que nos llega a nuestras redes sociales, Mariana Áñez nos dice, doctora, ¿qué alimentos contienen insulina? No, no es que hay un alimento que contenga insulina, o sea, el páncreas es el único que produce la insulina, pero como yo hago que se active la insulina, la primera línea son carbohidratos, o sea, ellos son los que me van a hacer que se libere esa hormonita, que carbohidratos, como les decía, hay los malos, que son los carbohidratos simples, que son las jugos de fruta, las gaseosas, mis papas fritas, la comida chatarra, una donita, un chocolate excesivo en azúcar, pero también están los carbohidratos complejos que sí nos aportan fibra, vitaminas, pero sí, no es que se ve qué alimento tiene insulina, sino se ve el índice glucémico de los alimentos. ¿Qué es el índice glucémico? Es la capacidad que tiene un alimento de elevar el azúcar en sangre. Y cuanto más alto se eleva, más azúcar el cuerpo produce y por ende se va a liberar más insulina. Así que los que sí alteran la función de la insulina en primera línea son carbohidratos, ¿no? Ahí está el arroz también, la papa, la yuca, el camote, el plátano, la chirimoya, las uvas, que también. No quiere decir que cuando hay resistencia a la insulina se los evita, ¿no? Simplemente se los aprende a combinar para que ayudemos a controlar a esa insulina. Muchas gracias, licenciada, por esta recomendación y esta aclaración además. Así que tomemos en cuenta, por favor, para cuidar nuestra salud y también mejorar nuestra alimentación. Continuamos, por favor, retornamos a nuestra sala de Zoom número 1 y habilitamos el micrófono de Mónica Carrión. Adelante, por favor, Mónica. Muy buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mi nombre es Mónica Caterina Carrión Díaz. Soy de la ciudad de La Paz y mi pregunta es acerca bueno, tengo dos preguntas. Una es sobre el hígado graso, que usted estaba diciendo que está muy junto a lo que es la resistencia a la insulina y cuánto afecta en sí el hígado graso a esto. Y mi segunda pregunta es de que si hay alguna sintomatología que se pueda ver en las uñas de la resistencia a la insulina. Gracias. En cuanto a las uñas, para serte sincera, no he evidenciado que, bueno, las uñas se quiebran rápidamente y qué sé yo, y hay resistencia a la insulina. Más se va en los parámetros de el oscurecimiento, digamos, del cuello, de las axilas, de los codos, te empiezan a salir como unos crecimientos benignos, como unos lunarcitos, ¿no ven? Tienes cansancio, te dan todo por comer cosas dulces, ay, quiero chocolate. Esos son los síntomas que me van a evidenciar que hay resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y el hígado graso con la resistencia a la insulina está relacionada porque el hígado va a poder afectar a lo que es la capacidad de la insulina y todo eso. Y a veces la mala alimentación, cuando yo consumo muchos, en este caso, por ejemplo, hacemos un punto muy interesante con los jugos de fruta, ¿no? Se nos han dicho que son súper saludables, que es buenísimo, pero en realidad no, la fruta tiene la fructosa, que es una de las azúcares más dañinas que podemos consumir. No quiero decir que no consumamos frutas, pero los jugos de fruta, ¿qué es lo que pasa? Cuando yo consumo
fruta en su estado sólido, me aporta fibra, me aporta vitaminas, minerales, pero si yo me consumo un jugo de naranja o un zumo de naranja, mejor dicho, quito la parte más importante de la fibra y solo estoy consumiendo la fructosa de ese azúcar. Todo lo que yo como en el cuerpo se va a distribuir a lo largo del organismo el azúcar, pero con el azúcar de las frutas se van a ir directamente al hígado. Entonces el hígado, ya con la mala alimentación, más el estrés, más que yo no duermo y qué sé yo, hace que yo genere más hígado graso porque ese azúcar que ya está en exceso se empieza a almacenar y ese almacenamiento se convierte en grasa y la insulina también llega a alterarse por el tema de la inflamación también y como les había dicho, ese tipo de alimentos también favorecen a que la resistencia a la insulina se desarrolle en el organismo. Es por eso que están muy desarrollados, ¿no? El colesterol, el hígado graso y la resistencia a la insulina, porque también son alteraciones metabólicas, ¿no? Muchas gracias, licenciada, por responder esta pregunta tan interesante también que nos ha llegado el día de hoy por parte de Mónica Carrión. Muchas gracias, Mónica, por estar conectada con nosotros. Continuamos, por favor, ya vamos con las últimas preguntas. Habilitamos el micrófono de la doctora Yamilka Jennifer Osinaga. Adelante, por favor, doctora. Buenas noches. Su nombre completo, desde dónde se conecta y su pregunta, por favor. Ahora sí, adelante, por favor. Ahora sí, ok. Buenas noches, doctora. Mi nombre es Yamil Cocinada. Soy de Santa Cruz y tengo una preguntita acerca del índice OMA, ¿no? Yo soy bioquímica de profesión y a veces he tenido casos en los que, por ejemplo, ¿no? Vienen pacientes, se le toma la insulina, su diagnóstico es resistencia a la insulina, ¿ya? Ujú. Viene, se les toma la insulina basal a las 8 de la mañana, sale normal. Todos sus parámetros, triglicéridos, colesterol, supuestamente salen normal, a excepción de la glucosa, que sale un poquito elevado, ¿ya? Hacemos obviamente lo que es el cálculo, ¿ya? Y nos sale, por ejemplo, no sé, un valor X de 2,7, que para el valor de referencia del índice OMA ya estaría alto. Es recomendable eh, realizar otros estudios como ser, no sé, péptido-C, curva de insulina o porcentaje de células beta para poder llegar a un diagnóstico preciso y confirmar lo que es el diagnóstico de resistencia a la insulina o simplemente nos basamos con el índice OMA, insulina y glucosa. Y bueno, lo que es la química, ¿no? Ajá. Bueno, en realidad podemos complementar, digamos, con otros laboratorios que nos digan, pucha, esta insulina no está funcionando bien. La insulina postcarga también nos ayuda a evidenciar, digamos, ¿no? Cómo funciona la insulina después de comer también. Así que sí, si el paciente está en las condiciones económicas de poder realizarse todos los laboratorios, siempre es bueno saber qué está pasando de fondo. Pero sí, ya basta con insulina, glucosa, índice OMA para confirmar que hay resistencia a la insulina, ¿no? Es como más que suficiente, pero si quiero saber un poquito más de cómo está la función específica, se puede tomar otros parámetros de laboratorio. Pero sí me gusta mucho acompañar cortisol, el test HLB, que nos va a permitir el estrés oxidativo, ver cuántos radicales libres y ver la inflamación también del paciente. Disbiosis es súper importante. Ahora, el tema aquí en Bolivia, el tema de la disbiosis, sería muy bonito tener exactamente, digamos, cómo está la microbiota, pero es un laboratorio muy caro. Así que a mis pacientes me gusta empezar con el test INDICAM, que nos permite evidenciar cuál es el grado de disbiosis o alteración del equilibrio en esa microbiota tiene ese paciente, ¿no? Entonces, si el paciente está en condiciones, es bonito poder tomar todos esos laboratorios. Muchas gracias, licenciada, y agradecemos también la participación de la doctora Osinaga esta noche con nosotros. Continuamos, por favor, habilitamos el micrófono de Ronald. Adelante, por favor, Ronald, ¿cuál es su nombre completo? ¿Desde dónde se conecta? Y adelante, por favor, con su pregunta. Nuevamente, por favor, vamos con las últimas preguntas. Ronald, adelante, buenas noches. Nombre completo, desde dónde se conecte, su pregunta, por favor. Buenas noches, me conecto de la ciudad de Oruro.
Mi nombre es Ronald Ramos Umiri. Tengo una pregunta. Durante el transcurso de la exposición, en un momento mencionaba el tema del acné. Le pregunto a la licenciada, ¿cómo es que la insulina hace, bueno, cómo es que la insulina hace que aparezca el acné? ¿Y qué es lo que se puede hacer o qué se puede hacer para contrarrestar para que no aparezca el acné, ¿no? Ok, muchas veces ¿por qué está relacionado el acné con la resistencia a la insulina o es la consecuencia? Uno por la inflamación, y siempre que les decía, siempre que hay inflamación, todo en el cuerpo se altera y a veces las vías de eliminación y desintoxicación no son suficientes y salen por la piel. También está muy ligado al factor de crecimiento, entonces al ser una alteración hormonal, se induce lo que es la liberación del factor del crecimiento, que eso también va a exacerbar los problemas de la piel, ¿no? Con el acné, o sea, está muy ligado en ese tema, ¿no? Por la liberación del factor de crecimiento. Aparte que también un punto que también me estaba olvidando es que la insulina estimula la producción de andrógenos, ¿ok? En este caso, por ejemplo, las hormonas masculinas, y eso va a hacer que se aumente, por ejemplo, la producción excesiva de sebo, ¿no? Entonces, sabemos que cuando hay mucha producción de sebo, nos contribuye al tema del acné. Así que aquí hay por varias vías que afecta la resistencia a la insulina, por la inflamación, por los andrógenos y hace que se aumente el sebo y también por lo que es el factor de crecimiento, ¿no? Todo eso, al ser una alteración hormonal, la piel a veces es la más dañada, ¿no? Muchas gracias, licenciada, por responder esta pregunta también que nos llega desde el departamento de Oruro. Agradecemos a Ronald por estar conectado con nosotros. Bueno, doctora, de esta manera hemos llegado al final de nuestro taller. Queremos agradecerle por haber participado con nosotros en esta noche, por brindarnos sobre todo tanta información tan importante para poder tener los cuidados necesarios referente a la insulina. Le agradecemos muchísimo. Y bueno, también queremos agradecer a las más de 2.000 personas que el día de hoy se han conectado y han participado con nosotros desde nuestras diferentes plataformas y también nos han acompañado en nuestras redes sociales. Le agradecemos nuevamente, licenciada. Es la primera vez que usted nos acompaña y esperamos que en unos siguientes talleres también nos pueda acompañar explicándonos y informándonos sobre otros temas referentes al cuidado de nuestra salud. Le esperamos, doctora, en una siguiente oportunidad. Le voy a pedir, por favor, sus últimas recomendaciones y sus palabras de despedida, por favor. Ok, muchísimas gracias por la invitación. Ha sido un honor poder compartir un poquito de mi conocimiento a todos ustedes. Si tienen alguna duda más, también pueden escribirme o también tengo mi página en Facebook, está Emana Vida by Fabiana López de la Fuente. Es un poquito largo, pero ya ponen Emana Vida y ahí también les comparto muchos tips o consejos porque sé que cuando se trabaja con el tema de la alimentación es muy extenso, ¿no? Y la parte más difícil es ver la individualidad de cada persona, porque cada persona es diferente. Entonces, con la resistencia a la insulina hay que ver esa parte, ¿no? Así que cualquier duda que tengan, pueden escribirme y yo con gusto voy a poder responder a sus dudas. Pero gracias por la invitación. No se olviden que el tema de la alimentación es la parte más efectiva, pero no pongamos al extremo de, ay, quiero ser perfecto con la alimentación. Necesitamos cambios pequeños día a día. Es importante cambiar un mal hábito por uno bueno y no solo con la alimentación, es decir, si yo no duermo bien, bueno, tengo que corregir eso. Si no me hidrato bien, tengo que corregir eso. Si no estoy incluyendo verduras en mi alimentación, me puedo poner la meta, ¿no? Entonces, a veces queremos llegar de la meta de un día para el otro, pero es un proceso que es importante que podamos ir construyendo de a poquito. Así que gracias por la invitación. Fue un gusto.